Buenos días, Maite. Gracias por concedernos esta entrevista y voy con mi primera pregunta. Usted es doctora en Ingeniería Electrónica e Informática y máster en Modelización de Decisiones y Sistemas de Información por la Universidad de Brunel. Ha trabajado en Boeing y la NASA y actualmente lo hace en la Agencia Espacial Europea. ¿Nos podría explicar qué fue lo que le impulsó a trabajar en el campo de la exploración espacial? Pues muchas gracias, primero por invitarme. Segundo, comentar que, bueno, que en estos momentos actualmente no estoy trabajando en la agencia, aunque lo he hecho por muchos años. Pero yendo a tu pregunta, me fascina el espacio. Cuando era más o menos de vuestra edad, tenía muchas ganas de participar activamente y evalué todas las opciones que había disponibles. Me enfoqué en temas de ingeniería y hice todo el trabajo y todo el esfuerzo necesario para poder participar y contribuir en este ámbito. Así que nada, quería ser astronauta, me leí mucha información sobre sus carreras profesionales y de alguna manera intenté seguir tanto como podía este tipo de actividades. Me hice paracaidista, conseguí tener mi título de piloto y luego estudié mucho, como espero que vosotros hagáis para obtener vuestros deseos en el mundo. Uno de sus campos de especialidad es la electrónica y la informática. ¿De qué manera influye este ámbito en el diseño y el funcionamiento de una nave espacial? Pues sí, cuando estudié la carrera, esas eran mis áreas donde me concentré, porque realmente me parecía fascinante. Y realmente, en un vehículo espacial, por analogía, vamos a considerar un coche, no es una analogía muy similar. Todos los temas de electrónica y a día de hoy informática son cruciales para cualquier desarrollo. Entonces, como puedes imaginar, controlar un vehículo espacial, ya sea tripulado o no tripulado, implica muchas interacciones a nivel de electrónica e informática. Entonces, se abre un mundo nuevo de relaciones entre los distintos sistemas y, obviamente, el desarrollo de estos dos ámbitos de ingeniería son extremadamente importantes. Podríamos estar aquí horas hablando de los temas, pero espero que eso resuelva un poco tu pregunta. Hace unos días se detectaron unas luces en el cielo creadas por la entrada de restos de basura espacial en la atmósfera terrestre. ¿De qué modo se está controlando este tipo de residuos y qué impacto está teniendo tanto en las naves que entran en órbita como los posibles efectos que pueden tener al caer en nuestro planeta? Muy bien. Pues sabes que desde muchos años, casi más de 50, estamos lanzando cohetes espaciales o satélites y pues todos estos vehículos, vamos a llamarlos, realizan sus actividades en el espacio, pero después de un tiempo determinado, pues la mayoría regresan a la Tierra en función de la altitud en la que estén. Entonces, es algo que cada día ocurre, que pedacitos de viejos vehículos o satélites llegan a nuestra Tierra. ¿Por qué no? Bueno, y ahora mismo cada vez más y más el público pues tiene información al respecto, ya sea porque aparezcan visualmente y la gente los vea o simplemente por el hecho de que, bueno, de que llegan. Como somos, la Tierra está formada por casi el 70% de agua, pues muchos de esos pedacitos o pedazos no se ven visualmente, pero ocurre cada día. Tu pregunta era larga, así que necesito espaciarla para poder contestarla correctamente. Mi trabajo, bueno, en realidad me preguntabas qué
organizaciones o qué hace el mundo de alguna manera para paliar estos efectos. Entonces, hay distintas organizaciones. En la Agencia Espacial Europea donde yo trabajaba, yo era responsable de los temas de basura espacial desde el punto de vista de seguridad, es decir, realmente el punto en el que tú has comentado. Y lo que hacíamos y lo que hacemos es estar seguro por diseño que los satélites están diseñados para cumplir con unas normas internacionales que se han divulgado y que se siguen en distintos países. Entonces, de alguna manera, todos los países intentan seguir estas normas que no son leyes todavía, y eso es lo que de alguna manera a veces se intenta, que a nivel de las Naciones Unidas todos los países cumplan con los tratados que impliquen que por ley se tenga que contaminar menos en el espacio y que se tenga en cuenta todos los aspectos desde el ciclo de vida del satélite. Gracias. ¿Cuál cree que es la razón principal por la que cada vez más gente se está interesando por trabajar en esto? Pues porque si te refieres en esto, la basura espacial, sí. Pues uno de los ámbitos es cada vez estamos más interesados en explorar nuestra Tierra, en explorar de dónde venimos y en lanzar misiones científicas o misiones de observación de la Tierra, por ejemplo, para ayudar a los agricultores y a otros campos. Entonces, cada vez más y más hay más industria, más empresas interesadas en todo el mundo en lanzar satélites o vehículos para la exploración, ya sea tripulada o no tripulada. Por lo tanto, cuanto más se lanza, más en el futuro va a caer. Obviamente en función de muchos otros aspectos, pero esta es una de las razones por la que, igual que tenemos que tener conciencia para cuidar de nuestro ambiente en la Tierra, tanto, ¿sabes?, a nivel de mejora de nuestros residuos y ciertas cosas, tanto en la Tierra, para no hacer que vosotros no podáis disfrutarla en su plenitud, tenemos que hacer lo mismo para el espacio. Cuanto más ánimo y más interés esto suscita, por el beneficio económico también y científico, pues esto da lugar a más basura espacial. Y si es algo que tenemos que controlar en la Tierra, es algo que obviamente tenemos que empezar a tener conciencia y a controlar en el espacio. ¿De qué forma piensa usted que la contaminación espacial puede causar grandes problemas actualmente y en un futuro si no rectificamos ahora? Muy buena pregunta. Mira, no sé si lo sabéis, pero cuando uno de los accidentes del Shuttle, creo que fue el Columbia, regresó a la Tierra, iban a aterrizar y una de las cosas que ocurrió es que se desintegró. Durante esa desintegración, después se estudió que los efectos de esta reentrada fueron muy dañinos o podrían haber sido catastróficos para la aviación, para los aviones. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que todavía no se sabe. Bueno, no está en la opinión pública. Te digo que cuando algunos de los vehículos o cohetes reentran, ha habido veces, en ocasiones, que se ha cerrado el espacio aéreo. Entonces, que un día nos caiga un pedazo de basura espacial en el medio del océano, pues no implica mucho, pero si fuese un pedazo grande y en vez de caer en el medio del océano fuese en el medio de París, pues obviamente habría un problema masivo. Y la gente realmente se daría cuenta de que tenemos que empezar a tomar acciones para que cosas así no ocurran. No solo algo así, que obviamente las probabilidades son bastante pequeñas, muy pequeñas, pero están ahí.
el hecho de que estas reentradas también puedan afectar a la aviación y cada vez también el número de personas que viajan en avión es cada vez mayor, pues obviamente puede empezar a resultar un problema en el futuro. A día de hoy viajamos y no tenemos ningún problema y nadie tiene que tener ninguna incertidumbre de que las operaciones aéreas son seguras, pero es algo que tenemos que tener en cuenta para el futuro. Dijo usted que ya desde hace muchos años se crea basura espacial. ¿Qué métodos se están desarrollando para evitar o disminuir esta contaminación? Muy buena pregunta. Pues, por ejemplo, uno de los aspectos que se están teniendo en cuenta es poner reglas o el siguiente paso serían leyes de que cuando se desarrolla un vehículo espacial, a los 25 años, y ahora esos números están cambiando para reducirlos, ese vehículo tiene que reentrar. A veces, si el vehículo o el sistema es muy, muy grande, se hace que se mantenga el suficiente combustible dentro del vehículo para que pueda reentrar en un lugar que se ha planeado anteriormente, que se llaman entradas controladas. Entonces, hay muchos aspectos. Antes, por ejemplo, cuando se desarrollaba un satélite, había instrumentos que a la hora instrumentos que salían del vehículo, ¿sabes? De manera con pirotecnia. Entonces, por ejemplo, querías levantar una cámara y entonces la tapa se expulsaba y quedaba por ahí volando. ¿Vale? Es un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que si ahora haces que las misiones, pues en vez de que eso ocurra, que se quede fija, es pensar en otras maneras para intentar disminuir que se tiren por ahí cosas. Porque ya hemos aprendido eso de que si vamos tirando cosas por ahí, pues en la Tierra ya tenemos problemas, pues no es lo que tenemos que hacer en el espacio. En particular cuando cada vez más y más y más satélites y pequeñas estructuras están lanzándose al espacio. Así que hay que tener en cuenta de todos estos aspectos. Entonces, cada vez hay más y más actividades para hacerlo y hay muchas que se están llevando a cabo. ¿De qué modo puede tener la contaminación atmosférica y los agujeros en la capa de ozono repercusiones en los intentos de viajar al espacio? Vale. Héctor, pues mira, por el momento la capa de ozono no nos está afectando mucho a la hora de ir al espacio. Lo que nos está afectando es en la Tierra. Entonces, seguro que hay un ámbito, hay un aspecto en el que nos hace que las cosas sean negativas en la Tierra y, por lo tanto, nos sea más difíciles en el espacio. Pero a día, al menos yo no conozco que esos ámbitos nos estén limitando para ir al espacio. Al menos de manera directa. Seguro que de manera indirecta. Así que lo que tenemos que hacer es hacer lo que os he comentado antes, tener en cuenta de las pequeñas cositas que cada uno de vosotros podéis hacer para intentar consumir menos energía, reciclar, no utilizar mucho agua y, bueno, cuando venga por esos temas de ozono, poner mucha crema. Vale. Hola, mi nombre es Pilar y gracias. Usted dirigió la ejecución estratégica de proyectos espaciales en Bulgaria, Letonia, Lituania, Eslovaquia y Chipre, todos estados cooperantes de la ESA. ¿Cuáles son sus principales actividades y cómo es un día de trabajo para usted en este proyecto? Muy bien, muchas gracias. Pues sí, como he comentado antes, esa era una de las actividades que yo realizaba. Hay muchos miembros que forman parte de la Agencia Espacial Europea
Y cuando yo lideraba este ámbito, estos países todavía no eran formalmente cooperantes, no eran formalmente miembros de la agencia. Entonces, sus países y sus industrias no podían participar tan activamente en proyectos de la Agencia Espacial Europea. Entonces, mi tarea y aquella de mis compañeros era involucrar estos países, tanto su industria, sus universidades, sus centros de investigación y el público en general, para que se les abriese la oportunidad de poder trabajar en temas de índole espacial. Entonces, el día a día era pues, hablar con muchas empresas de estos países, ir de vez en cuando a estos países y dar unas charlas, invitarles a poner propuestas para que ellos pudiesen utilizar la financiación que estos países habían dado a la Agencia Espacial Europea para que, en mi caso, yo gestionase todos estos aspectos y pudiésemos motivar y promocionar el espacio en sus países. ¿Qué pueden aportar países pequeños como Bulgaria, Letonia, Lituania, Eslovaquia y Chipre a la exploración espacial? ¿Y qué importancia tiene el trabajo en equipo en este ámbito? Muchas gracias por la pregunta. Pues cualquier país, independientemente de su tamaño, ya sea grande o pequeño, puede tener científicos, vosotros en potencia, muy relevantes. Por ejemplo, en Bulgaria había muchos científicos, hay muchos científicos que han trabajado en proyectos rusos. Entonces, hay que tener en cuenta que en temas de espacio, bueno, sabemos que Yuri Gagarin fue el primer cosmonauta ruso. Rusia ha hecho muchos desarrollos, obviamente América y Europa también. Esto es para decir que, aunque parezcan lejanos o parezcan pequeños, la contribución de todos es muy importante. Y, obviamente, el trabajo en equipo es algo esencial para el desarrollo óptimo y exitoso de cualquier actividad. Así que, aunque sean entidades pequeñas, cada uno aporta de alguna manera, contribuye de manera importante. Usted ha trabajado en la ESA controlando la contaminación de la Estación Espacial Internacional ISS. ¿En qué consistió este trabajo y qué importancia tiene controlar la contaminación en el espacio? Muy bien. Bueno, eso, nosotros hacemos mucho trabajo. En mi contribución en la Estación Espacial Internacional me enfocaba más en temas de seguridad. En este sentido, la palabra seguridad tiene como dos acepciones. En el tema en el que trabajo, la idea era intentar que los sistemas técnicos fuesen, es decir, si algo fallase, por ejemplo, que hubiese una solución al respecto. Entonces, hay muchos ingenieros y yo contribuía a este equipo en el que evaluaban cómo hacer seguras las operaciones y los instrumentos de científicos de la Estación Espacial. Y obviamente era muy reconfortante trabajar con astronautas y con todo el equipo para tener, y con los desarrolladores de estos sistemas para que se pensasen todas las opciones en las que estos sistemas podrían fallar y encontrar soluciones para resolverlas. Obviamente también a veces de la Estación Espacial se tiran, es como un entorno muy cerrado y todos los aspectos que se tienen que reciclar o que se tienen que tirar, por ejemplo, cuando tú en tu casa o yo en la mía tenemos que tirar la basura, llevamos al contenedor, la tiramos ahí y alguien se carga de ella. En el espacio eso es un poquito distinto y las cosas que se tienen que tirar, pues normalmente vienen en cohetes como Dragon cuando regresa o como Soyuz. Y muchos de esta basura
que no se quiere utilizar porque no tiene interés científico, se quema durante la reentrada. Espero que te haya respondido esta pregunta. Además de la ESA, usted ha trabajado también en empresas privadas como Boeing o en empresas públicas como la NASA. ¿Qué diferencias tienen las campañas públicas de las privadas y qué ofrecen empresas como Boeing o SpaceX al ámbito de la exploración espacial? Pues sí, es también muy relevante. Solo puedo hablar de mi experiencia personal. En mi experiencia personal, obviamente, trabajar en una o en otra es totalmente... Es muy emocionante. En empresas públicas, por ejemplo, la NASA o la Agencia Espacial Europea, públicas me refiero porque están financiadas con el dinero de todas las personas, de Europa o de América. Entonces, lo que estas organizaciones tienen que hacer, tienen un peso hacia la sociedad. Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea a día de hoy no tiene ningún vehículo tripulado propio. Cuando queremos viajar al espacio tenemos que ir o con los americanos o con los rusos. Entonces, la diferencia que existen en empresas privadas es que como ellos obtienen de alguna manera la financiación a través de distintas maneras, pueden tomar decisiones que afectan a ellas mismas. Cuando una organización pública, y sé que es un poquito aburrido esto, cuando una organización pública quiere hacer eso, tiene que tener en cuenta lo que piensan las personas, lo que piensa la sociedad. Porque si gastasen muchísimo dinero para, por ejemplo, ir a Marte y la gente dijese, sí, está genial ir a Marte, pero tenemos muchos problemas, no tenemos empleo, no tenemos casas, no tenemos... ¿sabes? Entonces dirían, no queremos hacer eso, no queremos ir a Marte o llevar a alguien allí, queremos que se resuelvan los problemas de la Tierra. Entonces, este ejemplo espero que sirva para que os dé cuenta de que cuando hay empresas públicas, pues se tiene que tener en cuenta muchos otros factores y no se pueden hacer tantas cosas chulas como cuando lo lleva una organización, por ejemplo, como SpaceX. SpaceX obviamente tiene su financiación y toman sus decisiones, pero no tienen que tener en cuenta todas lo que la sociedad va a pensar. Entonces son más ágiles y pueden hacer muchas más cosas a nivel espacial. ¿Crees que van a hacer más empresas privadas que públicas por el hecho de que no le tienen que... O sea, le da más libertad para poder ir al espacio y tal? Sí, yo espero que día a día haya cada vez más y más, que gente como vosotros sean quizás los fundadores de las siguientes empresas en las que si os apetece trabajar en un ámbito o en el otro, vosotros estudiéis mucho y busquéis a personas que os puedan ayudar en esos ámbitos. Entonces, sí. Creo que las empresas públicas obviamente son o financiadas públicamente con el dinero de todos son esenciales, pero que esa agilidad que tienen las empresas privadas es algo muy importante y para ir hacia el futuro en temas de exploración espacial yo creo que serán pioneros como aquellos de empresas privadas, tanto europeas como americanas, o de otros países, obviamente, que puedan hacer que soñemos más y más. Hola, mi nombre es Jaime. En la NASA Ames participó usted en misiones de campo para la exploración humana en entornos extremos. ¿Cómo ayudaron experimentos como estos a encontrar vida fuera de la Tierra? Pues sí. Sabes que por el momento no hemos encontrado vida fuera de la Tierra. Entonces, lo que hacen biólogos como, creo que ya habéis entrevistado a Alfonso, lo que ellos hacen es encontrar análogos, es decir, un lugar donde sea muy raro que exista la vida. Por ejemplo, tuve la suerte de poder ir con él y otro equipo de la NASA al Atacama,
en Chile, y son lugares donde la diferencia de temperatura entre el día y la noche es muy alta y casi no llueve. Creo que llueve, obviamente depende por los años, pero como 1 milímetro, de 1 milímetro a 8 milímetros al año, significa que han caído 2 gotas. Cuando casi no llueve y las temperaturas son tan extremas, encontrar vida es casi imposible. Entonces lo que se hace es, vamos a intentar encontrar vida en lugares de la Tierra que podemos llegar a ellos para ver cómo existe la vida, cómo ha venido, cómo en un lugar donde no se esperaría que hubiese nada de vida se encuentra. Entonces, todo lo que se aprende en estos lugares se tiene en cuenta para el diseño de misiones espaciales que se lanzan a Marte o a otros planetas para ver si existen los principios básicos que pueden dar lugar a la vida. Entonces es muy importante porque aquí en la Tierra podemos ir, podemos ver, podemos tocar y de alguna manera se lleva a cabo con un presupuesto bastante, bueno, bastante menor, mucho menor que aquel que se necesitaría para llevar una misión robótica o una misión tripulada a lugares donde nos gustaría poder explorar si existe vida. Entonces son análogos muy, muy relevantes y lo mejor que podemos hacer. Tanto, por ejemplo, en Chile como también Antártica y otros. Gracias. La NASA acaba de elegir a los 4 astronautas que van a ir a la Luna de nuevo, pero todavía no ha habido viajes tripulados a Marte. ¿Qué significaría poder tener una estación espacial allí, como propone Elon Musk, y qué retos técnicos principales supone un proyecto así? Pues sí, sería alucinante, creo, desde mi punto personal, tener la experiencia de ir a un lugar tan inhóspito como la Luna o como Marte. Obviamente la Luna está cerca, Marte es una aventura mucho más impresionante. Entonces yo espero que en mi vida y en la vuestra podamos ver que alguna persona llega a Marte. Problemas técnicos. Pues sabes que se tarda mucho tiempo en llegar allí. A veces 6 meses en el punto, si evalúas la trayectoria y el lugar de lanzamiento más adecuado. El viaje implica mucha radiación. Sabéis que cuando vais a hacer un escáner de vuestro cuerpo, pues la radiación que a veces recibís es pequeña, pero si se tuviese que ir a Marte, el viaje en estos momentos implicaría que la radiación sería muy alta. Incluso hay misiones en las que dicen, se lleva allí la tripulación, una tripulación seleccionada con unos criterios muy estrictos, vamos a decirlo, y a veces hay escenarios en los que las misiones a Marte son a veces de un camino. ¿Por qué? Porque a veces el pensar en ir y volver implicaría que cuando las personas regresasen a la Tierra realmente la cantidad de radiación, la exposición a la radiación hubiese sido tan alta que las probabilidades de cáncer o de morir por ellos serían también muy altas. Pero incluso con todos estos aspectos que pueden asustar a muchos, hay mucha gente que estaría dispuesta a tomar esas decisiones, gente muy inteligente que también sabe evaluar esos riesgos, pero que prima el hecho de vivir algo que nadie ha vivido. Entonces, yo espero que lo consigamos y que quizá se realice de manera de que sea sostenible en el tiempo, sea positiva para todos y que nos dé mucha información a nivel de tecnología y también de investigación, de que nos ayude a conocer más cómo ciertos planetas han existido y cómo podría ser la vida fuera de la Tierra. ¿Qué medidas toman los astronautas para protegerse de la radiación que mencionaste antes? Muy bien, pues
Como actualmente están están cerca, la Estación Espacial Internacional está en Low Earth Orbit, aquí cerquita, pues la radiación no es tanta. Pero cuando vayamos a otros lugares más lejanos, pues también se están desarrollando como chalecos y otros dispositivos que se pueden poner como ropa para limitar esa radiación. Pero la manera fundamental es tener en cuenta el diseño del vehículo y tener en cuenta la radiación y medidas para ello. No soy experta en estos ámbitos, así que no te puedo decir exactamente qué es lo que se van a hacer, cuáles van a ser los nuevos desarrollos en los vehículos espaciales para este tipo de viajes. Pero bueno, hay investigación que se está llevando a cabo y nos puede ayudar a ello. Muchas gracias. El avance tecnológico ha sido muy grande en los últimos años. ¿Cómo cree que serán los instrumentos de exploración espacial en el futuro y qué habría que mejorar en los actuales? Uf, estas preguntas son muy difíciles. A ver, ¿qué se debería mejorar? Hay mejoras constantes, cada vez aprendemos más y más, en todos los aspectos. Por ejemplo, si queremos ir y vivir en Marte de manera cordial, una de las cosas no tanto técnicas, pero sí psicológicas, es poder estar alejados de nuestras familias, poder estar concentrado en momentos donde cuando no hay gravedad, nuestra fisiología de alguna manera y nuestros impulsos se ven afectados, el sueño se ve afectado, cuando uno no duerme se enfada y hay peleas. Entonces, a veces no son tanto temas técnicos, pero estos aspectos van a ser muy, muy vitales. Por otro lado, pues el obtener agua, el poder vivir de una manera una manera circular, en la que lo que tú utilices hoy lo vas a utilizar mañana, y la gestión de residuos, eso va a ser algo también muy, muy importante. Y obviamente la propulsión. Si pudiésemos desarrollar una propulsión que en vez de hacer que tardásemos 6 meses, pudiésemos tardar una semana en llegar, sería algo estupendo. Bueno, revolucionaría lo que es los viajes. Ya no solo es el viaje, sino también a veces de dónde viene el agua, de dónde viene la energía. La energía puede venir del sol y el agua, por ejemplo, en la Luna hace poco se han descubierto unos depósitos muy grandes, pero muy difíciles de acceder a ellos. Entonces, todos estos aspectos a nivel básico, comer, beber, poder sentirse bien en estos lugares, no solo físicamente, pero también psicológicamente, son muy, muy importantes. Muchas gracias. ¿De qué modo piensa que a medio plazo será posible vivir en otros planetas del Sistema Solar y qué cuestiones técnicas deben avanzar todavía para permitirlo? Pues, a ver, yo creo que vivimos en un entorno alucinante que es la Tierra y, sin embargo, a veces no nos damos cuenta de lo importante que es y de que todos tenemos que hacer las cosas de la mejor manera posible. Por ejemplo, pues debemos reciclar, debemos apagar las luces cuando no las utilizamos, debemos lavarnos las manos sin dejar el agua corriendo y corriendo y corriendo hasta que alguien llega y lo apaga. Hay muchos aspectos pequeños que pueden tener un impacto muy grande en la Tierra. Para nosotros ir a otros planetas, creo que deberemos saber y ejecutar las cosas buenas que tenemos que hacer en la Tierra. Eso para empezar. Porque si vamos a un lugar y no tenemos en cuenta todos estos aspectos, obviamente no vamos a ir a ningún sitio. Pero tu pregunta también se refería... Repítemela, por fin.
Jaime, repíteme. ¿De qué modo piensa que a medio plazo será posible vivir en otros planetas del sistema solar y qué cuestiones técnicas deben de avanzar todavía para permitirlo? Vale. Como había tu compañero comentado, gracias por repetir la pregunta, espero que pronto vayamos a la Luna, que se puedan establecer lugares donde empezar a acostumbrarnos a vivir en otro lugar que no sea la Tierra. Si aprendemos de esas experiencias, podremos avanzar e ir a otros lugares, mientras que la parte técnica de alguna manera se resuelve. Yo creo que la parte técnica conocemos cómo hacerlo, e incluso las cosas que no conocemos podemos desarrollarlas. A veces son temas de querer hacerlo y de que hubiese financiación al respecto. Y para ser sostenible, es lo que he comentado antes. Primero tenemos que aprender todo lo importante de que podemos hacer en la Tierra para luego realmente ir a estos planetas y explorarlos y poder utilizar los recursos de manera sostenible para que en una, vamos a decir, como economía circular, es decir, que podamos vivir sin pedir mucho agua, mucha electricidad o poder reutilizar esos recursos es algo fundamental. Así que tenemos que hacerlo todos en casa para imaginar que vamos a ser los futuros astronautas que van a poder vivir en esos otros planetas, pero de manera sostenible. Soy Mauro y mirando hacia el futuro, ¿de qué forma puede repercutir de manera tanto favorable como desfavorable el turismo espacial en la Tierra o en el espacio? Gracias. Pues de forma favorable, la gente cuando volverá será muy, muy feliz, porque haber experimentado unas emociones tan intensas va a hacer que la gente pueda soñar mucho. Desfavorable, de manera desfavorable, ¿cómo será el turismo espacial? Hombre, sería un poquito desfavorable si solo los ricos pudiesen volar ahí y no todos los demás. Pero desfavorable también puede ser el hecho de que quizá cuanto más suba el turismo espacial, si no tenemos en cuenta todos los aspectos, todos los impactos energéticos en la Tierra, la contaminación, ¿sabes? Pues eso también puede ser negativo. Yo espero que este ámbito florezca, vamos a decir, pero que también se tomen medidas para tener en cuenta las partes más, de alguna manera, negativas, que pueden ser contaminación y otros aspectos. Pero espero eso, que todos podamos soñar y hacerlo mejor, tanto en la Tierra como en el espacio. Eso sería estupendo. ¿De qué manera va a afectar a la exploración espacial la guerra en Ucrania, teniendo en cuenta que Rusia es una de las grandes potencias en esto? Muy buena pregunta. Mira, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea tenía un programa para ir a Marte y ese programa era una actividad con Rusia. Cuando estos aspectos vivos para todos empezaron a ocurrir, hubo tensiones, y tensiones significa que la gente se empezó a enfadar de esa manera de actuar y ha hecho que ciertas misiones espaciales como esta hayan parado. Es decir, ha habido problemas. Pero, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional siguen colaborando de manera muy positiva americanos, rusos, europeos, porque al fin y al cabo lo que nos une es que todos somos personas. Los intereses políticos de otras personas que quieren cambiar el mundo están ahí y no se pueden obviar o eliminar, pero eso no quita de que la gente trabaje junta. Así que sí, ha tenido implicaciones negativas, pero yo espero que poco a poco
la cosa cambie y podamos hacer todos exploración y actividades importantes juntos. ¿Crees que van a hacer más empresas privadas que públicas por el hecho de que no le tienen que... O sea, le da más libertad para poder ir al espacio y tal? Sí, yo espero que día a día haya cada vez más y más, que gente como vosotros sean quizás los fundadores de las siguientes empresas, en las que si os apetece trabajar en un ámbito o en el otro, vosotros estudiéis mucho y busquéis a personas que os puedan ayudar en esos ámbitos. Entonces, sí, creo que las empresas públicas obviamente son, o financiadas públicamente con el dinero de todos, son esenciales, pero que esa agilidad que tienen las empresas privadas es algo muy importante, y para ir hacia el futuro en temas de exploración espacial, yo creo que serán pioneros como aquellos de empresas privadas, tanto europeas como americanas, o de otros países, obviamente, que puedan hacer que soñemos más y más. Hola, mi nombre es Jaime. En la NASA Ames participó usted en misiones de campo para la exploración humana en entornos extremos. ¿Cómo ayudaron experimentos como estos a encontrar vida fuera de la Tierra? Pues sí, sabes que por el momento no hemos encontrado vida fuera de la Tierra. Entonces, lo que hacen biólogos como, creo que ya habéis entrevistado a Alfonso, lo que ellos hacen es encontrar análogos, es decir, un lugar donde sea muy raro que exista la vida. Por ejemplo, tuve la suerte de poder ir con él y otro equipo de la NASA al Atacama, en Chile, y son lugares donde la diferencia de temperatura entre el día y la noche es muy alta y casi no llueve. Creo que llueve, obviamente depende por los años, pero como 1 milímetro, de 1 milímetro a 8 milímetros al año, significa que han caído 2 gotas. Cuando casi no llueve y las temperaturas son tan extremas, encontrar vida es casi imposible. Entonces, lo que se hace es, vamos a intentar encontrar vida en lugares de la Tierra que podemos llegar a ellos para ver cómo existe la vida, cómo ha venido, cómo en un lugar donde no se esperaría que hubiese nada de vida se encuentra. Entonces, todo lo que se aprende en estos lugares se tiene en cuenta para el diseño de misiones espaciales que se lanzan a Marte o a otros planetas para ver si existen los principios básicos que pueden dar lugar a la vida. Entonces es muy importante porque aquí en la Tierra podemos ir, podemos ver, podemos tocar y de alguna manera se lleva a cabo con un presupuesto bastante, bueno, bastante menor, mucho menor que aquel que se necesitaría para llevar una misión robótica o una misión tripulada a lugares donde nos gustaría poder explorar si existe vida. Entonces son análogos muy, muy relevantes y lo mejor que podemos hacer. Tanto, por ejemplo, en Chile como también Antártica y otros. Gracias. La NASA acaba de elegir a los 4 astronautas que van a ir a la Luna de nuevo, pero todavía no ha habido viajes tripulados a Marte. ¿Qué significaría poder tener una estación espacial allí, como propone Elon Musk, y qué retos técnicos principales supone un proyecto así? Pues sí, sería alucinante, creo, desde mi punto personal, tener la experiencia de ir a un lugar tan inhóspito como la Luna o como Marte. Obviamente la Luna está cerca, Marte es una aventura mucho más impresionante,
Entonces, yo espero que en mi vida y en la vuestra podamos ver que alguna persona llega a Marte. Problemas técnicos. Pues sabes que se tarda mucho tiempo en llegar allí. A veces 6 meses en el punto, si evalúas la trayectoria y el lugar de lanzamiento más adecuado. El viaje implica mucha radiación. Sabéis que cuando vais a hacer un escáner de vuestro cuerpo, pues la radiación que a veces recibís es pequeña, pero si se tuviese que ir a Marte, el viaje en estos momentos implicaría que la radiación sería muy alta. Incluso hay misiones en las que dicen, se lleva allí la tripulación, una tripulación seleccionada con unos criterios muy estrictos, vamos a decirlo, y a veces hay escenarios en los que las misiones a Marte son a veces de un camino. ¿Por qué? Porque a veces el pensar en ir y volver implicaría que cuando las personas regresasen a la Tierra, realmente la cantidad de radiación, la exposición a la radiación hubiese sido tan alta que las probabilidades de cáncer o de morir por ellos serían también muy altas. Pero incluso con todos estos aspectos que pueden asustar a muchos, hay mucha gente que estaría dispuesta a tomar esas decisiones, gente muy inteligente, que también sabe evaluar esos riesgos, pero que prima el hecho de vivir algo que nadie ha vivido. Entonces, yo espero que lo consigamos y que quizá se realice de manera de que sea sostenible en el tiempo, sea positiva para todos y que nos dé mucha información a nivel de tecnología y también de investigación, de que nos ayude a conocer más cómo ciertos planetas han existido y cómo podría ser la vida fuera de la Tierra. ¿Qué medidas toman los astronautas para protegerse de la radiación que mencionaste antes? Muy bien, pues como actualmente están cerca, la Estación Espacial Internacional está en Low Earth Orbit, aquí cerquita, pues la radiación no es tanta. Pero cuando vayamos a otros lugares más lejanos, pues también se están desarrollando como chalecos y otros dispositivos que se pueden poner como ropa para limitar esa radiación. Pero la manera fundamental es tener en cuenta el diseño del vehículo y tener en cuenta la radiación y medidas para ello. No soy experta en estos ámbitos, así que no te puedo decir exactamente qué es lo que se van a hacer, cuáles van a ser los nuevos desarrollos en los vehículos espaciales para este tipo de viajes. Pero bueno, hay investigación que se está llevando a cabo y nos puede ayudar a ello. Muchas gracias. El avance tecnológico ha sido muy grande en los últimos años. ¿Cómo cree que serán los instrumentos de exploración espacial en el futuro y qué habría que mejorar en los actuales? Estas preguntas son muy difíciles. A ver, ¿qué se debería mejorar? Hay mejoras constantes, cada vez aprendemos más y más, en todos los aspectos. Por ejemplo, si queremos ir y vivir en Marte de manera cordial, una de las cosas no tanto técnicas, pero sí psicológicas, es poder estar alejados de nuestras familias, poder estar concentrado en momentos donde cuando no hay gravedad, nuestra fisiología de alguna manera y nuestros impulsos se ven afectados, el sueño se ve afectado, cuando uno no duerme se enfada y hay peleas. Entonces, a veces no son tanto temas técnicos, pero estos aspectos van a ser muy, muy vitales. Por otro lado,
pues el obtener agua, el poder vivir de una manera una manera circular, en la que lo que tú utilices hoy lo vas a utilizar mañana, y la gestión de residuos, eso va a ser algo también muy, muy importante. Y obviamente la propulsión. Si pudiésemos desarrollar una propulsión que en vez de hacer que tardásemos 6 meses, pudiésemos tardar una semana en llegar, sería algo estupendo. Bueno, revolucionaría lo que es los viajes. Ya no solo es el viaje, sino también a veces de dónde viene el agua, de dónde viene la energía. La energía puede venir del sol y el agua, por ejemplo, en la Luna hace poco se han descubierto unos depósitos muy grandes, pero muy difíciles de acceder a ellos. Entonces, todos estos aspectos a nivel básico, comer, beber, poder sentirse bien en estos lugares, no solo físicamente, pero también psicológicamente, son muy, muy importantes. Muchas gracias. ¿De qué modo piensa que a medio plazo será posible vivir en otros planetas del Sistema Solar y qué cuestiones técnicas deben avanzar todavía para permitirlo? Pues, a ver, yo creo que vivimos en un entorno alucinante que es la Tierra y, sin embargo, a veces no nos damos cuenta de lo importante que es y de que todos tenemos que hacer las cosas de la mejor manera posible. Por ejemplo, pues debemos reciclar, debemos apagar las luces cuando no las utilizamos, debemos lavarnos las manos sin dejar el agua corriendo y corriendo y corriendo hasta que alguien llega y lo apaga. Hay muchos aspectos pequeños que pueden tener un impacto muy grande en la Tierra. Para nosotros ir a otros planetas, creo que deberemos saber y ejecutar las cosas buenas que tenemos que hacer en la Tierra. Eso para empezar. Porque si vamos a un lugar y no tenemos en cuenta todos estos aspectos, obviamente no vamos a ir a ningún sitio. Pero tu pregunta también se refería... Repítemela, por fin. Jaime, repítemela. ¿De qué modo piensa que a medio plazo será posible vivir en otros planetas del Sistema Solar y qué cuestiones técnicas deben de avanzar todavía para permitirlo? Vale. Como había tu compañero comentado, gracias por repetir la pregunta, espero que pronto vayamos a la Luna, que se puedan establecer lugares donde empezar a acostumbrarnos a vivir en otro lugar que no sea la Tierra. Si aprendemos de esas experiencias, podremos avanzar e ir a otros lugares, mientras que la parte técnica de alguna manera se resuelve. Yo creo que la parte técnica conocemos cómo hacerlo, e incluso las cosas que no conocemos podemos desarrollarlas. A veces son temas de querer hacerlo y de que hubiese financiación al respecto. Y para ser sostenible, es lo que he comentado antes. Primero tenemos que aprender todo lo importante de que podemos hacer en la Tierra para luego realmente ir a estos planetas y explorarlos y poder utilizar los recursos de manera sostenible para que vamos a decir, como economía circular, es decir, que podamos vivir sin pedir mucho agua, mucha electricidad o poder reutilizar esos recursos, es algo fundamental. Así que tenemos que hacerlo todos en casa para imaginar que vamos a ser los futuros astronautas que van a poder vivir en esos otros planetas, pero de manera sostenible. Soy Mauro y mirando hacia el futuro, ¿de qué forma puede repercutir de manera tanto favorable como desfavorable el turismo espacial en la Tierra o en el espacio? Gracias. Pues de forma favorable, la gente cuando volverá será muy, muy feliz, porque haber experimentado unas emociones tan intensas va a hacer que la gente pueda soñar mucho. Desfavorable, de manera desfavorable, ¿cómo será el turismo espacial?
Hombre, sería un poquito desfavorable si solo los ricos pudiesen volar ahí y no todos los demás. Pero desfavorable también puede ser el hecho de que quizá cuanto más suba el turismo espacial, si no tenemos en cuenta todos los aspectos, todos los impactos energéticos en la Tierra, la contaminación, ¿sabes? Pues eso también puede ser negativo. Yo espero que este ámbito florezca, vamos a decir, pero que también se tomen medidas para tener en cuenta las partes más, de alguna manera, negativas, que pueden ser contaminación y otros aspectos. Pero espero eso, que todos podamos soñar y hacerlo mejor, tanto en la Tierra como en el espacio. Eso sería estupendo. ¿De qué manera va a afectar a la exploración espacial la guerra en Ucrania, teniendo en cuenta que Rusia es una de las grandes potencias en esto? Muy buena pregunta. Mira, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea tenía un programa para ir a Marte y ese programa era una actividad con Rusia. Cuando estos aspectos para todos empezaron a ocurrir, hubo tensiones, y tensiones significa que la gente se empezó a enfadar de esa manera de actuar y ha hecho que ciertas misiones espaciales como esta hayan parado. Es decir, ha habido problemas. Pero, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional siguen colaborando de manera muy positiva americanos, rusos, europeos, porque al fin y al cabo lo que nos une es que todos somos personas. Los intereses políticos de otras personas que quieren cambiar el mundo están ahí y no se pueden obviar o eliminar, pero eso no quita de que la gente trabaje junta. Así que sí, ha tenido implicaciones negativas, pero yo espero que poco a poco la cosa cambie y podamos hacer todos exploración y actividades importantes juntos.